País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora llegamos al final de esta semana, que ha sido la primera semana completa del mes de septiembre, el noveno mes del año 2020. Señores, el mes número 9, nos acercamos a fin de año. Y esta semana, entre las cosas que se han dilucidado, que se han debatido, está el tema de el proyecto de presupuesto y el tema de restar 4.200 millones de pesos al presupuesto del Ministerio de Educación. Ya se han aclarado algunas cosas y bueno, las cosas han quedado más o menos ahí. Hubo marcha de médicos, nueva vez por las calles de la capital, acompañados de los abogados, demandando esta vez que eliminen las ARS y las AFP. Vaya usted a ver. Pero también hay noticias positivas como el constreñimiento, la reducción del tema de la inflación, pero hay un tema que va a dar mucha agua que beber, un tema subyacente en la situación de lo que está pasando, en la Cámara de Cuentas. Las versiones en las redes sociales, en muchos lugares, hablan de serios choques, enfrentamientos a lo interno de la alta dirección de la Cámara de Cuentas. Si nos recordamos del 2008, de triste recordación con el juicio político, y después como otros estamentos, conformaciones de Cámara de Cuentas han sufrido de complejas situaciones, parece que estamos en el casi vórtice de un huracán. Ya veremos. Esta semana en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablé sobre el tema de los 10 años después, el tema de la educación y los fondos que se les retendrían. Comparto con ustedes mi comentario de esta semana. En 1997 se votó la nueva Ley de Educación, que planteaba programas tendentes a reformar el sistema educativo nacional, incluyendo un presupuesto anual del 4% del Producto Interno Bruto, PIB. Leonel Fernández, presidente de 1996 al 2000, promulgó la ley pero no se preocupó por ponerla en ejecución. Hipólito Mejía, presidente del 2000 al 2004, ni se enteró que existía. Leonel volvió 2004 al 2012 y fue peor, pues dijo que la educación dominicana no era dinero lo que necesitaba, aunque a la alicaída educación no le cabía un renglón más lejano en el ranking de deficiencias entre las naciones del continente y el mundo. Como en el último gobierno de Fernández, grupos de la sociedad civil, aupados por medios de comunicación y la oposición política del momento, montaron la feroz campaña de las sombrillas amarillas de manera populista y buscando votos de la sociedad civil. Danilo Medina prometió que si ganaba aplicaría el 4%, y lo hizo. Ese dineral alimentó el apetito de los depredadores de los dineros públicos, que convirtieron educación en una institución de negocios, un botín al que han llegado más de $1 billón en 10 años. Una institución que en vez de impulsar una educación de calidad con maestros profesionales, alumnos bien formados, escuelas y aulas a la altura de las necesidades, ha navegado en un mar de escándalos y corrupción desde la compra de solares, construcción de escuelas, contratación de maestros, desayuno escolar, útiles, mochilas, tabletas y hasta textos digitales sin que haya consecuencias hasta el momento. A educación, cual cenicienta del Estado, ahora le sobran 2.400 millones de pesos que traspasan a otras instituciones públicas. Válgame Dios.
El Ministerio de Salud Pública reportó 302 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el boletín 904 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. Desde el inicio de la enfermedad en el país, se han reportado 641.677 contagiados, mientras que el total de fallecidos a la fecha es de 4.384. En la adenda al proyecto que modifica la Ley 345-21, que aprueba el presupuesto general del Estado correspondiente al año 2022, depositada por el gobierno ante la Cámara de Diputados, fue retirado el recorte de 4.000 millones que se tenía previsto al presupuesto de educación, tal cual se había asegurado desde el Poder Ejecutivo. Tras 5 años de procesos judiciales y discusiones dentro y fuera de la Corte, el resultado del caso Junior Ramírez, ONSA, concluyó con 2 apresados y 6 absueltos de los cargos. Las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a Argenis Contreras a 20 años de prisión, quien lo cumplirá en la cárcel de Najayo, y descargaron al ex administrador de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, Manuel Rivas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Joe Biden vendió sus principios. Sopla, qué título. Qué título para un conversatorio y un reportaje que nos presenta Moisés Naín desde su programa Efecto Naín en Washington, D.C., a propósito de una conversación que sostuvo con Kenneth Roth, quien fue el ejecutivo principal de Human Rights, la principal organización de derechos humanos. Durante 30 años fue su ejecutivo principal y también fue el fiscal federal de los Estados Unidos. El señor Roth hace una explicación de por qué él entiende que el presidente Joe Biden vendió sus principios. Moisés Naín nos presenta este conversatorio que no tiene desperdicio, que comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mi invitado de hoy ha dedicado su vida a proteger los derechos humanos de personas en todas partes del mundo. Ha documentado, denunciado ante el mundo los crímenes de guerra que han ocurrido en Bosnia, Irak, Sierra Leona, la República Democrática del Congo. También contribuyó a condenar por crímenes contra la humanidad a dictadores como Alberto Fujimori en Perú, Charles Taylor en Liberia. Se llama Kenneth Roth y desde 1993 hasta agosto del 2022 lideró Human Rights Watch, el Observatorio de Derechos Humanos. Se trata de una influyente organización no gubernamental que busca defender los derechos de las personas en todo el mundo. Human Rights Watch es reconocida por su importantísima labor de investigación y de desarrollo de informes que detallan las condiciones de los derechos humanos en 90 países. Durante sus primeros años en Human Rights Watch, el trabajo de Roth se centró en Haití, que para ese momento estaba saliendo de la sangrienta dictadura de la familia Duvalier. Posteriormente viajó por el mundo, exigiendo ante todo tipo de líderes el respeto hacia los derechos humanos. Antes de sumarse a este organismo, Roth fue abogado, fue fiscal federal de los Estados Unidos. Tras liderar esta organización durante 30 años, Roth se retiró este año 2022. Es por eso que hoy conversamos con este admirable defensor de los derechos humanos sobre sus mayores logros, desafíos, errores, retos y sobre los obstáculos que aún enfrenta la libertad en el mundo.
Esta es mi conversación con Kenneth Roth. Miren. Bienvenido al programa, Kenneth Roth. Es un placer tenerte con nosotros. Well, thank you so much for having me. It's my pleasure. Trabajaste durante 30 años en la organización Human Rights Watch, el Observatorio de los Derechos Humanos. ¿Qué te llevó a elegir esa carrera? I think I was really most influenced by my father. Creo que mi padre fue quien más influenció mi decisión. Él tuvo que huir de la Alemania nazi cuando tenía 12 años. Así que yo crecí escuchando historias sobre Hitler y era muy consciente desde niño del mal que los gobiernos podían ocasionar. Creo que eso principalmente me llevó a dedicarme a prevenir no solo la maldad extrema como la de los nazis, sino también la variedad de violaciones a los derechos humanos. Also in the broader range of human rights violations. En las últimas 3 décadas, tú has sido testigo de situaciones espantosas. ¿Cuál de ellas te ha impactado más? The ones that are probably most awful. Las más horribles son las situaciones de matanza a gran escala. Pienso, por ejemplo, en los genocidios en Ruanda o en Bosnia. Pienso también en los bombardeos y en la matanza de civiles en Siria o en las matanzas intensas que ocurrieron en Chechenia. Creo que estas situaciones de guerra son las peores. I think it is these war situations that often are the worst. ¿Alguna vez te sentiste tan frustrado por tu trabajo que pensaste en mejor dedicarte a otra cosa? No, I mean, people ask me, are you frustrated because you're always dealing with terrible things? No, la gente me pregunta, ¿te sientes frustrado por siempre estar lidiando con las situaciones terribles que le ocurren a otros? Y sabes, inevitablemente la victimización de otras personas te afecta y te conmueve. Pero tengo claro por qué escucho sus historias. Tengo la capacidad de usar esas historias para generar presión y conseguir cambios. No es muy diferente de la situación de un médico. Se podría decir que la medicina como profesión es deprimente porque se debe lidiar con personas enfermas todo el día. Pero no tiene que serlo, pues con suerte el médico está ayudando a esas personas a llegar a un estado más saludable. Recientemente escribiste un artículo que tuvo mucho impacto, donde afirmaste que la guerra en Ucrania no solo representa un reto militar, sino que también es una amenaza para la democracia. ¿Por qué? Putin and the Russian military fighting this war. ¿Sabes? Putin y el ejército ruso están librando esta guerra sin ningún tipo de respeto a los convenios de Ginebra, esos que regulan el derecho internacional humanitario y cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. Putin está atacando a los civiles y bombardeando indiscriminadamente a ciudades y pueblos. De cierto modo, él representa un regreso a lo que se conocía como guerra total, donde en lugar de proteger a los civiles, se buscaba atacarlos. Pero aún así, no creo que Rusia represente una amenaza tan grande a la democracia como China. Muy pocas personas se levantan en la mañana y dicen, me encantaría vivir en la autocracia cleptócrata de Vladimir Putin. Es decir, Rusia no es un modelo atractivo. En cambio, Xi Jinping se presenta como un dictador que ha mejorado la economía y cuyo sistema es superior a los desafíos que conllevan la democracia y los derechos humanos. El mandatario chino está tratando de redefinir los derechos humanos para que tengan que ver únicamente con el crecimiento económico. Así que la invasión de Putin a Ucrania sí es un desafío para la democracia, pero es un desafío inmediato. No es un desafío ideológico como el que representa China. It's not an ideological one in the form that China poses. Otro país que resulta muy controversial en términos de derechos humanos es Arabia Saudita. ¿Cómo interpretas tú la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a ese país? Biden came into office saying the right thing. Joe Biden asumió la presidencia de los Estados Unidos diciendo las cosas indicadas. A diferencia de su predecesor, Donald Trump, que abandonó los derechos humanos y se acercó a un dictador tras otro, Biden aseguró que se dejaría guiar por los derechos humanos. Pero ahora Biden está intentando hacerle frente a Rusia y le preocupa la inflación, incluyendo el alza de los precios del petróleo que ha generado la guerra en Ucrania. Por eso intentó convencer a los saudíes de que aumentaran su producción de crudo.
Eso, con suerte, bajaría el precio de la gasolina y Biden sería percibido por los ciudadanos como que estaba haciendo algo por reducir la inflación. Ahora bien, yo creo que Biden vendió sus principios básicamente a cambio de nada. Los saudíes en realidad ofrecieron un aumento mínimo de la producción de crudo. Entonces Biden fue a visitar al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a pesar de que su gobierno asesinó al periodista Jamal Khashoggi, ha reprimido y encarcelado a cualquier crítico o voz independiente en Arabia Saudita y ha bombardeado a los civiles en Yemen. Hacer eso por tan solo un poquito más de petróleo no es inteligente. Y puedes imaginar que China dirá con gusto, bueno, Estados Unidos habla mucho, pero si le das un poquito de petróleo, abandona todos sus principios. No me parece que la decisión de Biden sea inteligente a largo plazo, en esta lucha tan importante entre la democracia y la autocracia. Between democracy and autocracy. Uno de los retos que enfrentan las naciones democráticas del mundo es qué hacer con los dictadores que están atrincherados. Los dictadores que están porque les gusta, pero también porque no les queda otra. Todo un sistema ha sido creado con estándares internacionales y políticas que fuerzan a los dictadores a quedarse en el poder. ¿Qué se puede hacer? Moisés, yo sé que ese es el argumento clásico contra la justicia internacional, pero los hechos no lo sostienen. Los dictadores se atrincheran porque les gusta el poder, la riqueza y el prestigio. Los dictadores no dicen, oh, sabes, me siento cansado, me quisiera retirar ya, pero si lo hago me procesarán en la Corte Penal Internacional, así que mejor me quedaré. Simplemente dicen, me quedaré todo el tiempo que pueda. Y para el momento en el que pierden la capacidad de mantenerse en el poder, ya sea porque se tornan muy viejos o muy represivos, la posibilidad de ser procesados criminalmente no hace ninguna diferencia. Creo que la idea de que tenemos que ofrecerle una amnistía a los dictadores para que abandonen el poder no refleja cómo estos líderes realmente operan. Por otro lado, si envías el mensaje de que al final los vas a perdonar, estás invitándolos a cometer atrocidades. Es un mensaje horrible. Te retiras de esta organización de protección de los derechos humanos en un momento en el cual la democracia está bajo presión. De hecho, está declinando. En muchos países este sistema de gobierno es una especie en peligro de extinción. ¿A qué crees que se debe este declive, esta disminución, estos retrocesos en la democracia a nivel mundial? Para citar al ex primer ministro británico Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado. La democracia tiene la virtud de forzar a los gobiernos a hacerse responsables por sus ciudadanos. Y eso es mucho mejor que la alternativa, que sería que los gobiernos solo fueran responsables por ellos mismos y se ayuden a sí mismos. Lo que hemos visto en América Latina y realmente en todo el mundo es que las democracias no están logrando ofrecerles a las personas lo que quieren. No es un momento fácil para gobernar. Aún estamos atravesando la pandemia de la COVID-19. Tenemos altos índices de inflación y escasez de alimentos. Y por si fuera poco, enfrentamos la crisis climática, que para ser mitigada requiere de grandes inversiones. No conozco a ningún gobierno que esté abordando todos estos desafíos con éxito. Y a medida que aumenta la desigualdad y las personas caen en la pobreza, hay un rechazo hacia aquellos que están en el poder y una disposición a abandonar la democracia. La desesperación que provocan las deficiencias de este sistema de gobierno hace que la gente se vea más dispuesta a considerar las alternativas autocráticas, como el presidente Nayib Bukele en El Salvador o el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Incluso si saben que estos no tienen soluciones reales. Las personas se dan por vencidas y apuestan por intentar algo nuevo. Entonces, a largo plazo, la salud de las democracias dependerá de qué tanto éxito tengan satisfaciendo las necesidades de la gente. Cuéntanos, ¿cuál consideras que ha sido el mayor de tus logros liderando Human Rights Watch por 30 años? Bueno, cuando las personas me hacen esa pregunta, por lo general buscan que hable de nuestros grandes logros globales.
Por ejemplo, Human Rights Watch ganó el Premio Nobel de la Paz por contribuir a que se firmara la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales. También conseguimos que se firmara una convención similar para prohibir las bombas que se conocen como municiones en racimo, y otra para prohibir el uso de los niños soldados. Además, jugamos un rol importante en la creación del Tribunal Penal Internacional. Todos esos han sido avances globales significativos, pero la mayor parte de nuestro trabajo ocurre en un país a la vez. Hace aproximadamente 2 años y medio, en la provincia de Idlib, al noreste de Siria, había alrededor de 3 millones de civiles que estaban siendo bombardeados casi diariamente por aviones rusos y sirios. Y era evidente que para detenerlo había que presionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así que nos reunimos con quien era la canciller de Alemania, Angela Merkel, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los convencimos de que hablaran con Putin. En febrero de 2020, llamaron al mandatario ruso y para marzo de ese mismo año, el bombardeo había cesado. Este es un ejemplo de cómo el tipo de presión adecuada puede hacer una diferencia, incluso cuando se trata de alguien como Putin, que en ese momento no quería poner en peligro sus relaciones con los principales países europeos. Who at that stage didn't want to jeopardize his relations with the key European countries. Tu organización, Human Rights Watch, ha sido muy criticada en América Latina. Líderes políticos la han acusado de ser una organización de izquierda y de ignorar las dificultades de gobernar los países en esa región. Los acusan de no entender cuáles son las realidades institucionales que hacen que algunas de las cosas que ustedes plantean no sean realistas. ¿Tú alguna vez has sentido que vuestro trabajo ayudó a las fuerzas antidemocráticas de derecha o de izquierda de América Latina? Let me say, first of all, we are not a leftist organization. Bueno, en primer lugar, no somos una organización de izquierda. Somos deliberadamente una organización que se deja llevar por unos principios. Nosotros defendemos los derechos de todas las personas, ya sean de izquierda o de derecha. Y dudo que los gobiernos de Cuba o Venezuela digan que somos una organización de izquierda, pues los hemos criticado bastante. Entonces, diría que esa es una caracterización injusta. Si eres una organización sin fines de lucro de derecha o izquierda, defendemos tu derecho a existir. Si eres un periodista que trabaja para un medio de derecha o de izquierda, defendemos tu derecho a la libertad de expresión. Creo que eso es lo correcto. I think that's the right thing to do. ¿Cuáles son algunos de los asuntos que consideras que te quedaron pendientes por hacer? ¿Cuál es la tarea pendiente que no llegaste a cumplir? Well, let me say that Bueno, déjame comenzar diciendo que la defensa de los derechos humanos es una tarea que nunca termina. Los gobiernos siempre se verán tentados a violar los derechos humanos, y por eso hace falta aumentar el costo de los abusos para cambiar el análisis de costo-beneficio que lleva a los gobiernos a considerar que los abusos son políticamente rentables. Ese es un proceso interminable. Ahora bien, considerando las principales amenazas de hoy, me gustaría que el mundo finalmente le hiciera frente a China. Existen alrededor de 45 gobiernos que han denunciado al gobierno chino por las violaciones de lesa humanidad contra los musulmanes uigures en Xinjiang. Pero aún así, el Consejo de Derechos Humanos jamás ha publicado una resolución condenando a China. Debemos lograrlo. En agosto de 2022, Michelle Bachelet publicó un muy esperado informe sobre los uigures en China, justo antes de dejar su cargo como alta comisionada de derechos humanos. Ese reporte es clave para aumentar la presión a China, y el gigante asiático es solo un ejemplo de una tarea que sigue pendiente. Hay muchos problemas en el mundo, entonces siempre habrá trabajo por hacer. there's always going to be work to do. Kenneth Ross, una figura importante a nivel mundial, durante 30 años lideró los esfuerzos del mundo para proteger a quienes ven violados sus derechos humanos y a promover los estándares que protegen esos derechos. Muchas gracias por acompañarnos, Ken. Thank you so much. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les había anunciado antes de la pausa, conversar con una figura estudiosa de la situación internacional, de la situación mundial, es un privilegio para Oye País. Como eventualmente lo hace, antes estaba aquí toda la semana, pero sus obligaciones no le permiten estar cotidianamente. Pero aquí lo tenemos hoy porque hay muchos temas internacionales importantes, trascendentes, que debemos pasar revista y ponerlo dentro del contexto de lo que está pasando en el mundo. Don Julián Roa, abogado de la República, político, dirigente comunitario, un hombre que ha hecho vida en el municipalismo, pero y sobre todo, un estudioso de la situación internacional. Cuando yo oía a Julián hablando muchas veces de los temas de Medio Oriente, me quedaba impresionado realmente de cómo maneja la situación, cómo maneja los nombres, los elementos, la historia de cómo ha llegado a esto. Dos personas a mí me satisfacen conversar con él sobre ese tema de Medio Oriente. Don Iván Gatón, don Julián Roa. Pero hoy tenemos la grata presencia de don Julián aquí con nosotros en Oye País, un programa de él. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Bueno, mándeme la factura. Sí, sí, gracias Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros, Julián. El mundo ha venido convulsionado desde hace mucho tiempo. Se ha agravado después de la situación de la crisis de la pandemia. Se han producido situaciones como que el mundo se quiere encajar dentro de un desencaje de 2 años. Es lo que yo pienso. Y uno ve cada cosa que ocurre. Y comenzamos por Estados Unidos, el gran país. Comenzamos por Estados Unidos. Y esta situación de la pugna, por así decirlo, de Joe Biden frente a Donald Trump, yo no sé a dónde va a llevar esto. Un Donald Trump asediado, con situaciones jurídicas y con un pasado inmediato cuestionado por unos, alabados por otros en los Estados Unidos, pero una realidad política en los Estados Unidos, quiera o no. Y un Joe Biden que a su edad y con quizás achaques, vamos a decirle así, por razones de edad, muchos piensan, podrá ser cierto que podrá reelegirse en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, esto genera un marco de expectativa de cómo se producen los hechos, los episodios, a lo interno y a lo externo de los Estados Unidos. ¿Qué valoración le da a usted, don Julián? Mire, buenas noches. Primero, gracias por invitarme a mi espacio. Estados Unidos es un efecto del cambio paradigmático en el mundo, no es una causa. El mundo va cambiando el paradigma innegablemente. No por el tema de la pandemia. La pandemia es algo muy coyuntural, aunque tuvo un alcance mundial, no es el problema del cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el equilibrio del poder, fundamentalmente. Eso es verdad, pero uno ha visto el mundo como antes y después de la pandemia, como uno no sabe, claro, como que fueron 2 años como perdidos. Totalmente, y como que las cosas comenzaron de nuevo. Así es lo que da esa impresión. Así es. Pero lo cierto es que el mundo va cambiando y los ejes de poder mundiales ya no son lo que eran anteriormente. Correcto. Perdónenme que haga un poco de historia, pero tiene que ver el mundo a partir de aquellos famosos acuerdos de Versalles de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial? Y a partir de los acuerdos de Versalles, cuál fue la fortaleza del mundo y cuáles eran los ejes de poder. Ahí surge, como es normal, Estados Unidos ya como una potencia preponderante y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Después de la partición de Yalta. Correctamente. Por eso hablo de La Versalles. Segunda Guerra Mundial. No, ya en la Segunda Guerra Mundial, que es una consecuencia de Versalles, Sí. las sanciones colocadas sobre Alemania, la Alemania de aquel entonces, la Alemania Nazi. Anteriormente, la Alemania de Weimar, como le decían, aquella constitución de Weimar, trajo la Segunda Guerra Mundial. Las exigencias que se le pidieron a Alemania a partir de Versalles eran incumplibles. Y trajo, por supuesto, que se parece mucho a lo que usted me está planteando de Donald Trump, trajo odio, trajo rencor, trajo dolor en esos ciudadanos alemanes y trajeron, por supuesto, a alguien mesiánico, alguien que ellos entendían que iba a resolver esos problemas de Versalles, que fue Adolfo Hitler. Y esa es otra estructura del mundo. Por supuesto que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, esos acuerdos de Yalta que usted menciona perfectamente, tenemos otro mundo, en el cual Estados Unidos sale más fortalecido, sale la Unión Soviética y en cierto modo la Europa como polo de poder pasa a un tercer plano. Y por supuesto eso produjo esa Guerra Fría que usted conoce, esa confrontación Estados Unidos-Unión Soviética. Y claro, con la perestroika, que por cierto murió hace unos días el presidente Mikhail Gorbachev, esos cambios de la década de los 80 también trae otro nuevo modelo de mundo y de poder. Con la caída de la Unión Soviética, por supuesto que también cambió la visión del poder del mundo. Y ahí surge con mayor fuerza la hegemonía china como un polo de poder, fundamentalmente. Ya Estados Unidos no se confronta solamente con lo que podría ser la Federación Rusa, sino que también se confronta con China. China es un polo de poder. Y vuelvo al tema ahora de Estados Unidos y Donald Trump. La imagen de Donald Trump surge, por supuesto, por ese desequilibrio de poder en los Estados Unidos. El ciudadano norteamericano entiende que ha perdido fuerza, tanto económica como de poder a nivel mundial. Este señor Donald Trump es una esperanza de ese viejo régimen, de recuperar la fuerza militar, recuperar la hegemonía de los Estados Unidos. Pero es algo que ya va en decadencia innegablemente. Y no es la forma. Y no es la forma. No solamente ha sido víctima los Estados Unidos de Donald Trump, también no fue de su propio partido, el Partido Republicano. El Partido Republicano ha quedado muy maltrecho, extremadamente. Bueno, no ha podido salir de Donald Trump todavía. Sí. Hay unas declaraciones de Lewis Berry en Filadelfia que dio en Pensilvania hace unos días, en el cual dice que el presidente Biden no solamente lo insultó a él cuando le dijo que era una amenaza para la democracia, sino que insultó a 80 millones de republicanos. Biden le dijo, no a los republicanos, a usted solo que se lo estoy diciendo. Pero yo creo que va a ser algo que no todo es posible en política, pero la posible reelección del presidente Biden va a depender de su estado de salud, sí, que no es el mejor. ¿Qué es lo que yo planteo? No es el mejor. El presidente Trump le dijo cuántas veces se ha desdicho, cuántas veces los tropezones que ha dado físico, se ha caído, mentales, subiendo la escalinata del avión, los errores mentales, todas esas cosas. Va a depender de eso. Y es innegable que va a dejar el Partido Demócrata con un gran vacío, porque no se vislumbra un posible candidato a corto tiempo. También está el Partido Republicano, que está en las mismas condiciones. Creo que la lucha del Partido Republicano va a ser tratar de evitar que Donald Trump pueda ser su candidato de nuevo. ¿Pero tienen algún candidato para que no sea? Bueno, recuérdese que estamos en las elecciones de medio término. Sí. Van a ser en noviembre. Sí, porque ya se va perfilando. Es posible que el Partido Republicano saque mayoría en las elecciones congresuales y de parlamentarias. Eso le daría un sí, claro, y un aliento. Por supuesto que sí, se la pondría más difícil al Partido Demócrata. Claro. Todo va a depender, pero no será con Donald Trump como candidato. Si aterrizamos en América Latina, tenemos hay casos emblemáticos en América Latina. El de Argentina es uno de ellos, claro, y salta a la palestra por todo esto del atentado y todo esto, pero su vecino Chile ha sufrido un revés. Claro. La nueva estrella del presidencialismo latinoamericano, con 34 años y una política que nadie sabe de dónde es ni hacia dónde va. Eso lo digo yo, eso lo pongo yo.
Pero me da una impresión para seguir analizando otros puntos de América Latina que realmente no andamos de lo mejor. Bueno, es una ola, es un proceso de cambio, por supuesto. En el caso chileno, Chile quiso modificar y quiere modificar una constitución que es de 1984, es la salida de la dictadura de Pinochet, no una mala constitución. Es la constitución que le ha permitido a Chile crecer, ser el país posiblemente que más crezca en América Latina y donde hay menor nivel de asimetría. En Chile hay pobres y ricos, pero la diferencia entre pobres y ricos no es tan marcada como en los demás países latinoamericanos. Ahora, todos esos reclamos de cambio de esa constitución de casi 40 años se volcaron fundamentalmente sobre una ola de juventud y sobre un sinnúmero de reclamos que al final, cuando Chile se ha enfriado, cuando la clase media y la clase pensante chilena se ha dado cuenta de qué se trata, terminó rechazando. Era más populista que realista, diría yo. Totalmente. Chile tiene 9 naciones. Chile no es un país. Chile es un estado, sí, pero tiene 9 naciones. Tiene aymaras, tiene mapuches, tiene 9 gente distinta. Entonces, dentro del proceso de constitución estaba planteado un Estado plurinacional. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas naciones iba a tener una preponderancia en los territorios que ellos controlaran. Y 9 jurisdicciones legales diferentes. Como usted se pudiera casar con un mapuche, no iba a ser igual que como se casara con un aymara o como se casara con un guaraní. O sea, los sistemas jurídicos iban a ser diferentes. Y eso asustó innegablemente, sobre todo a nivel empresarial chileno. El tema de la propiedad privada, que se ha dicho que es un fake news, que se dijo que fue una noticia y no deja de tener cierto sentido de la oligarquía chilena para asustar con relación a que la propiedad privada quedaba en una especie de limbo ambiguo en términos jurídicos. Lo cierto es que la clase media chilena y sobre todo, incluyendo por supuesto, vuelvo y digo, que es muy grande la clase media. Esos grupos étnicos estuvieron totalmente, más del 60% votó en contra de la Constitución. Claro, 61.8. El tema de los derechos de las minorías, de los grupos de derechos sexuales, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual, el tema de, aunque Chile había aprobado las 3 causales no hace menos de 2 años, en la Constitución se planteaba el derecho de la mujer a decidir. O sea, que estaba planteado constitucionalmente el aborto, independientemente de cuándo se hiciera. Sí. Todas esas cosas, cuando se vieron en blanco y negro, la sociedad chilena dijo, realidad. No, esto no es lo que yo quiero. Y este muchacho lo que está haciendo, perdónenmelo el término muchacho, me refiero al presidente, con 34 años, que parece que va a aprender pelándose las rodillas. Sí. Cada vez que se caiga va a pelarse la rodilla. ¿Y en su vecino Argentina? Cambió sus 3 minutos más importantes. 6 se llevó y los 3 más importantes. Claro. De los más cercanos a él. Sí. Y en la vecina Argentina, ¿cómo usted ve esa situación? Con doña Cristina Fernández de Kirchner y la composición de Argentina de cara a problemas insolubles aparentemente en la situación de la economía, para comenzar y tomar un punto. Bueno, usted en Argentina puede ser del River Plate o puede ser del Boca Juniors, pero lo que estoy seguro es que usted es peronista. Sí. El peronismo en Argentina es una religión. Sí. Y el peronismo no es otra cosa más que un mega estado. Un estado no solamente asistencialista, sino un estado dador de todo. Claro, basado en los trabajadores en un momento. Correcto. Y utilizado a todo lo largo de las últimas décadas. Bueno, les cuento, Argentina en las primeras décadas del siglo XX era de los países más ricos del mundo. Indudablemente. Productor de todo. No de todo. Buenos Aires era de las ciudades más importantes del mundo en sentido general. Una ciudad prácticamente europea. Argentina era más rico que la mayoría de los países europeos. Claro, tiene que ver con la guerra, pero era más rico que la mayoría de los países europeos hasta la llegada del peronismo. El peronismo, Juan Domingo Perón asumió el poder en el año 47. Y de manera extraña, y me acuerdo de García Márquez cuando se refería a Omar Torrijos, de que decía que era una mezcla de tigre con mula. Esta es una mezcla de tigre con mula también. Estamos hablando de un teniente coronel del ejército, al cual para castigarlo lo colocaron como ministro de Trabajo.
y ya en su rol de ministro, como ministro no, como su viceministro o su secretario de Trabajo. Y de manera contraria, cada vez que había un conflicto entre los empresarios y los sindicatos, él terminaba apoyando a los sindicatos. Claro. Algo extraño, sobre todo en esa ideología militarista de Juan Domingo Perón. Y consiguió una novia, después esposa, Que fue más populista que él todavía. Claro, que se convirtió en una líder de esos trabajadores, precisamente. Le llamaban los decamisados. Innegablemente. Sí. Hay un error histórico que es importante, un hito histórico, y es que cuando los grupos militares y el poder se da cuenta la ascendencia de Perón sobre la clase obrera, decide cancelarlo como ministro de Trabajo y mandarlo de nuevo al ejército. Y él entonces pide que le permitan despedirse de sus obreros y hacer una manifestación con sus obreros. Y esa despedida terminó siendo uno de los... Un plebiscito, prácticamente. Claro que sí. Y de las manifestaciones más grandes que se han hecho en todo Buenos Aires. Y por supuesto, de ahí en adelante el ascenso fue meteórico. Llegan al 47 y cambia ese modelo argentino por un modelo eminentemente asistencialista. Y eso ha venido en una decadencia permanente. Terminan los militares, usted recuerda el caso de Videla, el caso de la Argentina Sí. con las Malvinas, todas esas cosas. Bueno, una guerra donde quedó en segundo lugar. Sí, claro, habían Argentina. dos contendentes. Sí. Yo estuve en San Juan y en Mendoza, en Buenos Aires, en la Argentina una vez, y recuerdo que la mayoría de los soldados eran sanjuaninos, Sí. como ellos dicen, y decían, no ganamos, pero quedamos en segundo lugar, Quedamos en segundo lugar. porque el argentino es argentino. Usted muy joven, no vio lo que yo vi. A Juan Domingo Perón pasearse por las calles de Santo Domingo Sí. en su motor Vespa. Una Vespa. Una sí. Vespa, Este claro. hombre tan grandote. Sí, Pero hay y con saco, yo recuerdo, Sí, y sí. con saco y corbata, yo recuerdo verlo, ahí en la José Trujillo Valdés y la Avenida Mella, y llegar al Trocadero a tomarse una cerveza atrás, La José Trujillo Valdés, la Duarte. que es la del Duarte día. de hoy, y el Trocadero estaba en la esquina de Avenida Mella. Ya. Era Que una era la avenida terraza, Capotillo. sí, era una terraza abierta, Ya. y ahí estaba. Sí. Ahí, yo llegué a Ya verlo. cuando sale el exilio. Sí, pues yo vivía muy cerca ahí. Vuelve de nuevo en el 73, después de un sinnúmero de juntas militares. Vuelve primero los militares le prohíben la entrada a Argentina. Vivió en España mucho tiempo. Vuelve de nuevo al poder en el 73 y muere en el 74. Y lo sustituye quien era su vicepresidenta. Usted me va a tocar un tema más tarde, no lo sé, que es el tema de Nicaragua. Sí. No, Pero por ahí vamos. no es la primera vez que un presidente tiene a la vicepresidenta como su esposa. Sí. En el caso de Juan Domingo Perón, tuvo a Isabel Perón. Que no lo tuvo con Evita. No. Que Pero Evita tenía un liderazgo. Ese asistencialismo del peronismo vuelve con Menem luego. Sí, sí. Por eso le digo, eso está prácticamente en las médulas y en la sangre del argentino. Hay que vivir del Estado. Hay estados en argentinos que el Estado tiene más empleados que lo tiene cualquier sector privado. Así es. Y eso, por supuesto, nada más se hace con el presupuesto nacional. ¿Usted cree que, Con un incremento del gasto exorbitante. Y Cristina, ¿usted cree perdóneme, que ha sido un que ejemplo va de presa eso. o no? Yo creo que no. Ella podrá ir a la cárcel 2 o 3 días y este incidente del atentado va a poner a pensar a los jueces emitir una sentencia en contra de ella. Cuando lo que se plantea es un poco débil, porque es una acusación de haber formado una asociación de malhechores con una empresa constructora para construir una vía, por eso le dicen el fraude vial, una vía en el estado en el cual su esposo era el gobernador. Son cosas un poco difíciles de probar. El fiscal está pidiendo 12 años de prisión. Habría que ver qué decisión se toma. Ella tiene 69 años y dicen medios de prensa y Claro. abogados que están esperando Claro. prolongar la decisión para que se produzca cuando tenga 70 años y en caso de ser condenado Sea domiciliario. hubiera prisión domiciliaria. Así es. Todo va a depender, pero la verdad es que este incidente, que es una desgracia porque es un atentado innegablemente, no es cierto que yo personalmente no creo que haya sido algo planeado, nadie se presta a eso. Ese que intentó asesinarla va a coger 20 años de cárcel, Sí, sí, mínimo. Mínimo, Pudo haber sido muerto ahí. sí. Pero ahí este incidente la va a favorecer y la ha favorecido en términos de imagen pública. Y vuelvo al tema, el peronismo es el peronismo. Con el caso de Macri, que también era peronista, porque los peronistas Eso le iba a decir. son de extrema izquierda y de extrema derecha. Sí, sí, hay de todo ahí. Macri, en cierto modo, organizó de nuevo la economía argentina. Comenzó a llegar inversión de nuevo, comenzó
a fortalecerse la imagen argentina. Con la llegada del presidente Fernández y con Cristina, pues ha venido el peronismo llano, sencillamente. Ese pueblo es complicado, innegablemente. Pero si de ahí nos pasamos, y usted lo mencionó hace un momentico, las groserías de Daniel Ortega, hacen pensar a uno de que todavía en América Latina uno creía etapas superadas. Chávez, Correa, Evo Morales tenían sus formas, pero las groserías de Ortega han llegado a los extremos. Innegablemente. Yo creo que se han sobrepasado de los límites de lo que eran estos dirigentes populistas que gobernaron Venezuela, Ecuador, Bolivia en su momento. Innegablemente que el presidente Ortega ha roto todos los parámetros de lo que pudiera haber sido una buena presidencia en términos de gobernabilidad y democracia. Dice que doña Rosario es uno de sus factores, la esposa. Sí, innegablemente. Le dicen la chamán, porque no se sabe si es una mezcla de religiones esotéricas y esas cosas. Ella lo manifiesta públicamente. Pero lo cierto es que ha roto todo tipo de parámetros democráticos. Todos los que son opositores a él están en prisión. Única y exclusivamente que por haber sido candidato a la presidencia de Nicaragua. Eso es una locura. De hecho, hay un grupo de damas actualmente que está pidiendo la liberación de una especie de perdón o de indulto a estos apresados porque la mayoría ha perdido, se han demacrado, han perdido libras y todo eso. Y lo último de Ortega, por supuesto, es su enfrentamiento con la iglesia. Ya no es enfrentamiento verbal. Ya No, sacó curas y los ha perseguido y han invadido iglesias, han agredido. Totalmente. Sí. Pero mire lo extraño, la actitud que mantuvo la Organización de Estados Americanos hacia Venezuela en un periodo en los gobiernos chavistas no es la misma que ha tenido con Nicaragua. Sí. Con Nicaragua ha visto una especie como de laissez-faire, sí, de mirar para otro lado. Sí. Quizás tiene que ver con el fracaso de esa política hacia Venezuela. Sí, por lo que está pasando en Nicaragua supera totalmente. Lo de Venezuela. Sin embargo, la actitud de la OEA no ha sido tan beligerante. ¿Por qué no ha pedido la OEA sacar a Nicaragua, la expulsión de Nicaragua de la organización? ¿O por qué no ha pedido en todo caso la aplicación de la Carta Democrática? Que incluso ellos se han declarado fuera de la OEA, ellos mismos. Sí. Daniel Ortega usó una expresión hace un tiempo que dijo que se puede vivir sin el apoyo de Occidente, que el cubano se acostumbró a vivir sin el apoyo de Occidente. Es una manera de decir, podemos empobrecernos tanto como los cubanos, podemos llegar a un nivel como los cubanos. Yo creo que es un asunto de tiempo. ¿Y lo de Pedro Castillo en Perú? Bueno, un fracaso total. Sí. Ese se ha pelado la rodilla también, se ha caído 1000 veces. Ha tenido errores de todo tipo. ¿Terminará de mala manera? Yo creo que sí. Hace un tiempo se intentó colocar un voto de censura. El voto de censura prácticamente, como se hizo con PPK, con Pedro Pablo Kuczynski, como se hizo con el posterior a Kuczynski, como se ha hecho con varios. Perú terminará de nuevo en una especie de golpe de Estado y llamando de nuevo a un proceso eleccionario. ¿Cuál es el problema? El problema con Perú fundamentalmente es que se escogió entre Correa y en Luis Arce, que era el candidato, y fundamentalmente el mayor del clientelismo de izquierda, sin ningún tipo de preparación. Claro. Que él mismo lo admite incluso. Es tan evidente que lo admite. Hay una negación por parte de los grupos tradicionales peruanos de seguir manteniendo el control del poder. Pero no ha permitido ni una cosa ni la otra. Perú está prácticamente en un momento de ingobernabilidad. En cualquier momento hay una especie de golpe constitucional o no. No podemos terminar esta conversación, Julián, sin hablando de ingobernabilidad del tema haitiano. La República Dominicana ha llevado la bandera y continúa con esa bandera. A veces hay gente que dice que un poco tímida porque da como un paso y como que no continúa de la búsqueda de una solución a la situación inmanejable y que nadie sabe qué ocurre realmente en Haití ni a dónde va a llegar eso. ¿Cómo tú ves esa situación? No se habla de elecciones. No. Ahora hay un candidato que es Claudio Josep que es enfilando sobre República Dominicana que quiere hacer su campaña.
¿sí? O sea, Le da voto. sí, hay de todo, hay de todo. Haití es como el peronismo, es eterno, número uno. Y lo peor es que no se ve una salida visible. La comunidad internacional se ha cansado, y es malo, un mal mensaje, pero se ha cansado de experimentar en Haití, de planificar salidas alternas a la gobernanza en Haití. La verdad que no lo ha logrado. Haití, para la comunidad internacional, y en esto por supuesto que incluyo a la Organización de Estados Americanos y a la propia Naciones Unidas, es como decir, no pudimos hacer nada. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos con una MINUSTAH? ¿Resolvió la MINUSTAH los tiempos que tuvo en Haití? No, no pudo hacerlo. ¿Qué hacer con la clase política? Si esa clase política empresarial se fue a la Florida y eligió un presidente provisional. Sin embargo, no pudo volver a Haití. Penoso eso. Penoso. Haití es un callejón sin salida. Y lo peor es que la única salida que hay, para desgracia nuestra, es la República Dominicana. Eso va a presionar sobre la migración ilegal nuestra. No la ilegal, porque la gente cree que todo el haitiano viene, cruza de noche por la frontera. No. Se busca $230. Sí. Si consiguió $230, tiene una visa. la debilidad migratoria, normativa dominicana, es que el haitiano que busca $230 o $140 no se le pide nada. Claro. Pero tampoco tú pues sabes qué va a hacer el haitiano cuando llega. Entonces, hay un problema también de indefinición de la política migratoria dominicana. Tengo 7 consulados en Haití, cada uno de ellos dando entre 2 y 3 mil visas mensuales. Cada uno de ellos. ¿Usted sabe dónde se dan las visas en los consulados dominicanos? En Puerto Príncipe, ¿Dónde? en cualquiera. ¿Dónde se preparan los papeles? ¿Dónde? En los salones de belleza de las dominicanas. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque el haitiano no sabe leer español. Bueno, no lee francés tampoco. Entonces, como no puede llenar los papeles del visado, va al salón de belleza y se lo llena a la dominicana. Una muchacha los ayuda. Y hay bandas. Bandas no. Cambio el Estructuras, término. sí, estructuras. Hay oficinas que ese es su único trabajo. Ah, yo no conocía eso, Julián. En los salones de belleza. No. Sí. Y entonces por eso a cada rato te encuentras un bucón que anda con 40 pasaportes. Él no lo va a llevar ilegalmente, no. Él está haciendo la diligencia. Porque el que está allá, el representante dominicano que está allá, él no se lo llevan día a día con una persona presente a traer el pasaporte. Con una cita. No le lleva 40 pasaportes. Ponle el sello y vamos arriba. Y ve los pagos. Sí. Entonces el Estado dominicano es un gran irresponsable. No esta administración, sino la que hemos tenido. ¿El Estado como Estado? El Estado ha sido irresponsable en el manejo de la crisis migratoria. Y eso, claro, usted lo va a encontrar en una tarifa más baja ya en términos de la frontera. 3,000, 5,000, 6,000 pesos. Con un militar cruza. O lo que tenga. Correctamente. Entonces Haití es un problema latente para el Estado dominicano. Ha sido una solución. Usted me va a decir, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, usted me lo va a preguntar. Sí. Porque innegablemente la mano de obra haitiana ha sido un motor de crecimiento de la economía dominicana. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy diciendo que es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Lo dijo, lo dijo un ministro del gobierno. Claro. Diciendo que inclusive que si no habían haitianos había problemas en la construcción. Pero eso ha ido en detrimento de la mano de obra dominicana. Lógico. Entonces, mientras usted por un lado crea un problema migratorio, por otro lado crea un problema de desempleo. Bueno. Es muy complicado. Bueno, complicado y sigue ahí. Así es. Sigue No sé cuándo prenderá un bombillo, pero en Haití no hay luz. No hay luz. ¿Cómo van a prender el bombillo? No hay luz política para resolverlo. Sí, señor. Y tampoco hay interlocutores. No lo hay. Claude Joseph es un populista de todo el tamaño. Enemigo de República Dominicana jurado. No sé si enemigo, es un discurso. Sí, es el discurso de la extrema derecha haitiana, como lo tenemos de la extrema derecha dominicana. Es un discurso donde el culpable de la desgracia del pueblo haitiano es el pueblo dominicano. Eso vende. A su juicio, claro. Eso vende y prende allá. Claro. Así ganó Martelly, así ganó el padre, el sacerdote Aristide. Porque en Haití hay un axioma, yo recuerdo a Jacques Biot, el padre, el profesor, no el que murió en la revolución. No. El padre decía que en Haití usted tiene que ganar como negro, pero tiene que gobernar como mulato. Te vota el pueblo. Sí, no te dice, con un discurso. Y no lo dice como blanco de casualidad. No, porque allá no, pero tiene que ganar como mulato, tiene que gobernar como mulato.
Entonces ese discurso de barricado, ese discurso del culpable externo, ese discurso de la xenofobia, es un discurso que vende de los dos lados. Sí. Uno de una forma y el otro, Y el de otro la de otra. otra. Gracias, don Julián, qué conversación más agradable y Muchas más gracias a usted. educativa de lo que está pasando en el mundo. Hicimos un recorrido desde Rusia, Estados Unidos. Bueno, le amenazo que estoy América. pensando en retomar mi empleo. Bueno, aquí las puertas están abiertas. Además de eso, el problema es que tenemos que llegar a una negociación porque la liquidación tenemos que descontarle unos días de ausencia. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio interesantísimo. Así hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros a lo largo de esta semana. El lunes tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche, pasen un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.